le decimos a alguien que quiere conocer la Biblia, ¿por dónde empezar? La fe de Jesús. El estudio de... Sí. Oremos. Querido Padre, Dios bueno, gracias Señor te damos, porque nuevamente podemos abrir tu palabra, podemos meditar en ella también, y también Señor que queremos pedirte que tu Espíritu nos guíe en este estudio y que podamos sacar las mejores lecciones y poderlas aplicar en nuestra vida. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, temita, Temita. el papel de la Biblia. Yo siempre veo el título y de ahí me pongo a proyectar un poco de lo que es la lección sin haberla estudiado y me pregunto, ¿qué es la Biblia? ¿Sí? ¿Qué es la Biblia? ¿Es un solo libro? ¿Son muchos? No. ¿En qué consiste la Biblia? ¿Un cumulto se dice? Un conjunto. Un conjunto de libros. de libros. Ujú. Yo creo que el título va incluso un poco más profundo, más allá de qué es la Biblia como definición, qué es la Biblia para mí en mi vida diaria, tipo... ¿Qué ocupar? Claro, O sea, ¿qué lugar ocupa? Eso, en nuestra ¿qué lugar vida? ocupa? Sé cómo estudiarla, realmente la estudio, o es nada más esto, ¿verdad? Un concepto de una definición de, son 66 libros, o es algo más para mí. Claro. Tipo, ¿cuál es el papel de la Biblia en mi vida? Claro, porque podemos saber teóricamente qué es la Biblia para explicársela a los demás, pero Porque todo el mundo sabe qué es la Biblia. O sea, históricamente tiene muchísimos años y es súper conocido, un libro que se escribió en un montón de idiomas. no necesita Claro, tanta explicación es en la realidad. Biblia, es la Biblia, sí. Con ese título ya muchos la conocen. Ahora es importante porque para mí la Biblia es la palabra de Dios, por ejemplo. Es lo que Dios dice y es la verdad. También hablando de las otras escuelas que vimos, de las otras semanas, es la forma de conocer a Dios. Me gusta esa definición. Tipo, estaría bueno que podamos pensar, tipo, ¿qué es la Biblia para cada uno de nosotros? Ponele. Para mí ha sido... Me gustaba una definición que había visto, recuerdo de chiquita en un video, que después te lo voy a pasar, que decía cartas de amor del Padre. Ay, Y eran como re distintos lindo. versículos, distintos pasajes, y me gusta verlo así también, ¿verdad? Me gusta mucho la imagen de Dios como Padre. Me da como esa confianza, lo siento así como cercano, cariñoso, y pensar que Él escribe cartas, ¿no? Cartas de Sí, amor, sí, sí. de todo Puede tipo. ser Sí. un manual, ¿no? De Para vida. mí, la Biblia fue la forma de sacarme dudas Bien. Ujú. Sí, para mí yo De siento... encontrar respuestas. y encontrar respuestas. Es Que Dios importante. se revela a través de dos cosas principalmente, a través de la naturaleza y a través de la Biblia. Y creo que la Biblia, a mí me gusta mucho ese versículo que está en el Salmo 105, 119 o al 119, revés, 105. 105, que dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Para mí la Biblia tiene ese rol, como que alumbra el camino por el cual uno tiene que transitar acá en la vida y bueno, como vos decís, te va resolviendo esas dudas que tal vez a través de la naturaleza uno no logra responder. Ujú. Sí. Y está bueno porque es como que es útil, por así decirlo, en cualquier momento de tu vida. Cuando Exacto, sos sí. pequeño, cuando sos más grande, cuando estás... Siempre está al día la Sí. Biblia. No es que es algo que ya pasó, si bien hay cosas históricas y demás, pero es aplicable el día de hoy. Por eso es tan importante que la misma Biblia dice que es algo vivo. ¿Sí? Ajá. ¿Qué quiere decir que sea algo vivo? Que no murió, que siempre está presente y que la podemos tener a la mano el día de hoy tranquilamente, y podemos también tomarla como una carta de amor, un libro de consejos. Y más que nada que se siguen pudiendo sacar cosas al día de hoy Ujú. de la Biblia, Sí. que se escribió hace años y seguimos teniendo respuestas para el día de hoy en esos papeles que vos decís, ¿cómo Y sabían? como el autor es Dios, siempre nosotros tenemos posibilidad de seguir creciendo en ese conocimiento. Por eso no es que uno tenga que decir, no, yo ya sé todo lo que dice la Biblia. O muchos dicen, yo ya la leí entera.
Ujú. Como Pero que es ya está. como, no sé si alguna vez escucharon este concepto de que pasa con otros libros y también, obviamente, más que nada lo aplicamos a la Biblia, de que a veces lees un texto y en el momento te puede hablar algo y tiempo después lo lees con otros ojos, Sí. después de experiencias Pasa que eso, el pasaste. mismo versículo Ajá. decís, che, pero mira, yo no lo había visto Claro, así. me llama Y es de lo otra mismo, forma, sí. pero Sí. yo cuando me pasa eso saco una conclusión y digo, claro, es una fuente inagotable por más que sea lo mismo, porque yo hace mucho que estudio lección tras lección y siempre hay cosas nuevas para aprender acerca de Dios. Y en Hebreos 4:12 hay un versículo que es, digamos, como una introducción de hecho es el versículo para memorizar, Ajá. que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Ujú, más cortante que cualquier espada de dos filos, ujú. penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A ver, analicemos un poquito, desfragmentémoslo un poco al versículo. Viva y eficaz, o sea, funciona Ujú. y está presente, es algo vivo. Sí. Más cortante, lo compara como una espada, ¿sí? Una espada de dos filos. O sea que es, entre comillas, ¿no es cierto? Lo vamos a llamar, es peligrosa, es algo que no, cuando penetra, ¿no es cierto? No es que hace algo un daño simple, sino que el daño quiere decir que penetra y transforma. Sí. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Que no es un libro cualquiera, no es algo que yo pueda decir, es un, no sé, como un libro, una novela, lo que sea, no. Ahora, lo importante es tener la predisposición de entender la palabra de Dios, pedir la sabiduría divina y mediante ese poder que viene de Dios, nosotros podemos interpretar la Es que palabra yo de creo Dios. que cuando intentas buscar entender la Biblia y Ujú. la palabra de Dios, es ahí donde se transforma en una espada Exactamente. la palabra, porque vos al querer entenderla y buscar la verdad, es donde esa espada te va a romper y te va a Ujú, transformar. exactamente. Son atributos de Dios que tiene, porque dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y eso quién lo hace? Dios. Por eso ahí es una manera de describir al autor de la palabra de Dios, que es el mismo Dios. ¿Mm? A ver, si nosotros nos ponemos a pensar en la Biblia, la escribieron hombres, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos unir a todos esos pensamientos, esos pensadores, a esos profetas, como un solo pensamiento? Porque coincide o no coincide todo lo que dicen. La Biblia no se contradice. ¿Cómo podemos llegar a la conclusión de que todas esas personas en algún momento se pusieron de acuerdo, por más que tenían historias diferentes? Fue escrita en un transcurso de muchos años, 1400 años aproximadamente, si no me equivoco, por 40 personas distintas. Entonces es raro que coincida habiendo tanta diversidad de fechas y de personalidades y de nacionalidades. ¿Qué piensan de eso? O sea, es un milagro realmente, ¿no? Sí. Yo creo que el tema de la Biblia en general es el amor de Dios. Y creo que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos los autores tratan de describir eso, tratan de describir a Dios de alguna forma y como que no hay contradicción entre ellos. Y bueno, creo que aquí la fe también tiene un papel importante. Y bueno, hay un versículo que tal vez de pronto vamos a leer, que dice que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces creo que uno también cree por fe eso. Más que nada porque aparte, como desde Moisés hasta Marcos, no hay Por decir, contradicciones. Claro, por decir, no hay contradicciones. O sea, sí, ni se topaban estos. ¿Y cómo pudieron escribir de lo mismo por lo mismo hacia Incluso, lo mismo? no es el tema de ahora, pero la arqueología misma da muchísimas evidencias de lo que sucedió.
¿sí? Y se siguen descubriendo cosas. Entonces, hay gente que sí niega, está también en todo su derecho, tiene dudas y demás, pero nosotros invitamos a que se acerque a la palabra de Dios con una actitud más de fe, ¿sí? Porque la palabra de Dios, ella misma dice que nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto y tenemos que tener fe. Si no, es imposible, no nos hace mucho efecto la palabra de Dios, ¿sí? Hay un conflicto en este mundo, ¿sí? Sabemos que está el bien y el mal, nosotros ahí en el medio, y de alguna manera nosotros nos distraemos cuando queremos, o ni siquiera a veces se nos ocurre leer la Biblia, o la gente en general. ¿Por qué pasa eso? Y una parte de la lección habla mucho de que Satanás busca todo el tiempo distraernos con cosas del mundo para que no tengamos tiempo de leer la Biblia. Porque si leemos la Biblia es más rápido que sanemos. Él sabe que la palabra de Dios, ¿no es cierto? El estudio de la palabra de Dios y la oración, él sabe que no tiene chance, ¿sí? No tiene chance de engaño, no tiene chance de entrar en la vida de un cristiano, ¿sí? Por eso me parece muy importante estar atentos a esas cosas, tanto fuera como dentro. O sea, no sé si les ha pasado que a veces quieren ponerse a estudiar la Biblia y empiezan a haber un montón de distracciones. O sea, estudiar la misma lección y te salen notificaciones o te llaman o pasa algo. Y también pasa a veces dentro de nuestra comunidad, dentro de la iglesia, esto de que pueden salir movimientos e ideas donde se deja un poco de lado la Biblia y se pone foco en otras cosas por ahí, en la experiencia personal. Entonces, creo que el secreto siempre es ser equilibrado y darle la importancia y comparar todo a la luz de la Biblia, que es lo que tenemos, que es la palabra de Dios, que sabemos que no va a fallar. No por casualidad, la palabra de Dios, la Biblia, se la compara con una espada, porque justamente estamos en este conflicto y la recomendación es vestirnos de toda la armadura, pero en especial tenemos, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, que es nuestra arma. Hay una cita del Conflicto de los Siglos que dice que Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. O sea, ahí, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, vemos cómo el enemigo está expuesto, ¿sí? Por eso nosotros tenemos ventaja cuando leemos la palabra de Dios. Se nota. ¿Sí? Por ahí una pregunta práctica sería a ustedes en el día a día, porque me podría servir a mí también, ¿no? ¿Qué nos sirve cuando sentimos que nos estamos distrayendo mucho? O sea, ¿qué nos ayuda a concentrarnos cuando tenemos que estudiar la Biblia o la palabra? ¿Qué tips podrían dar de su día a día en el estudio de la Biblia? Yo lo que hago mucho, a principio de año decidí tener un devocional, comprarme uno, y eso está bueno porque me ayudó mucho, más que nada porque siempre viste que aparecen versículos primero y que esto y que lo otro, entonces eso está bueno. Pero también lo que hago mucho es, antes de ponerme a estudiar mis materias de la facultad, leer, como un requisito, leer la lección un poco, o ponerme a orar, o algo que tenga que ver con Dios, para después poder estudiar todas las cosas de la facultad. Porque siento que es importante también, o sea, ¿para qué voy a estar estudiando las cosas de la facultad? Es para Dios. Bien, sí, claro. Bueno. Yo recuerdo que, a mí siempre soy muy visual, entonces a mí me servían mucho los colores. Entonces decía, elijo un capítulo de la Biblia por día que leo, y de ese capítulo tenía como mis colores asignados, ¿verdad? Poner el versículo que más me llamó ese día o el que sentí que estaba en relación con un tema, lo pintaba de cierto color en específico. Lo pregunto no porque digo que nos comparemos los unos con los otros, sino que a veces nos sirven estas cosas, y también recordar que la experiencia que tenemos nosotros con la palabra es muy personal, es muy individual. Sí. Y creo que algo que recalcaba la lección es que lo importante sea la constancia. A veces pensamos que todos tenemos que... Es una forma de vivir. Sí. Claro, como escuchamos alguna vez que alguien se despertó a las 2 de la mañana a estudiar, y decimos, si no me desperté a las 2 de la mañana y no estudié, como que ya... No hay que estudiar cuando uno está cansado, porque es como que suena a que es una carga. Claro, entonces, como es una relación personal,
yo digo, cada uno tiene su manera personal de hablar con Dios. Porque aparte tampoco sentís que, bueno, si no lo hiciste a tal hora, ya está. Viste, poner mi devocional es para matutino. Bueno, pero yo no muchas veces me despierto y lo primero que digo es, ay, el devocional, me re olvido. Sí. Y por ahí me puedo olvidar 2, 3 días, una semana. Pero bueno, después retomo y voy leyendo los días, ¿entendés? Y no es algo que vos digas, ah, no, ya está, ¿para qué lo voy a seguir si ya no lo estoy haciendo como un devocional? No, porque igual está bueno. Por eso recalcaba, ¿viste? La importancia de ser constante, no ser como perfecto, entre comillas, no creo que eso exista, una forma perfecta de estudiarlo, pero sí ser constante, porque ahí es donde ponele uno se desanima y corta la racha. No sé si les han pasado, a mí me encanta Duolingo, que una vez que perdés la racha como que te cuesta un montón. Entonces creo que es algo muy importante tener en cuenta, y algo que resaltaba la lección, esto de ser constante sin importar la forma, ¿verdad? Pero lo importante es no perder eso. Sí. Sí, a mí me pasa de que, bueno, la lección también lo menciona, de que el conocimiento de Dios es paulatino. A mí pasa que yo tengo épocas en mi vida donde siento que tengo más revelación o descubro más cosas que otras. Y eso depende mucho también de la época en la que uno vaya pasando, no sé, las cosas que te van suscitando. Sí, en hay la facultad, cosas en el trabajo, que puede la pasar familia. años hasta que entendés algún concepto que vos decís, no, me sí. costó mucho. Y bueno, es eso, es eso, no dejar, no debilitar la fe, al contrario, si la palabra de Dios por ahí me reta algo, esperar, a veces la respuesta de Dios exactamente, es silencio es esperar y no ponerme en una actitud de orgullo y decir, che, no, esto la verdad que está equivocado. No, al contrario, me falta más a mí, la palabra de Dios está bien. Sí, esa es también la actitud. ¿Qué te dice tu respuesta acerca de la necesidad de hacer algunos cambios y cómo uno se siente cuando a veces es indeciso o tiene dificultades? Esto que estamos hablando de la falta de compromiso con la palabra de Dios. ¿Qué necesidad, o sea, es una pregunta personal, ¿qué necesito yo cambiar para poder ser más constante? Mía dijo, bueno, si yo me pongo a estudiar las cosas de la facultad, como requisito antes va alguna meditación, algún versículo, algo de la palabra de Dios. A algunos les cuesta, bueno, a la mañana, no importa, lo hago mediodía, a la siesta, algunos se activan más a la noche. Algo que ponele que yo estaba pensando, viste, esta semana, en que a mí me sirve mucho que sea a primera hora de la mañana. Me gusta mucho despertarme y comenzar con eso mientras desayuno y bueno, después ir al sanatorio. Por ahí es el consejo, decir, bueno, me levanto con... Yo iba a decir, mi consejo para mí misma, algo que tengo que cambiar, es prepararme desde la noche. Porque a veces también uno duerme más tarde o está con otras cosas durante la noche y eso te repercute la mañana porque te despertás más cansado o apurado o atrasado. Entonces, trabajar en esa parte de la noche anterior ya desde ese momento, ¿no? No sé si les pasa, pero hay un cambio en uno cuando pone a Dios en primer lugar. Sí. Porque me ha pasado días que me pasa que estoy apurado, que pienso en muchas preocupaciones, y la ansiedad nos gana, y en un momento uno puede recapacitar y decir, pero... el pajarito. Nos vemos, adiós, gracias. Y uno dice, che, pero no, en ningún momento pensé en Dios hoy, ¿sí? Y entonces otra vez Él nos da la oportunidad de decir, bueno, conectate con la fuente. ¿Sí? A mí me pasa mucho que por ahí conecto más con el mundo, entonces me pongo más mala o me pongo más... todo lo que nos rodea. Sí. Y que no quiere decir después, que todo sea malo, sino que uno lo... Claro, pero va viendo desconecto distinto. completamente sobre las cosas que voy aprendiendo de la Biblia o de Dios y qué sé yo. Y cuando vuelvo a conectar con Dios digo, no, ¿para qué actúo así? ¿Por qué Después nos arrepentimos. Sí. Cuando decimos algo que no debimos decir. Sí. Y bueno, y ahora, yo les pregunto, ¿cómo afecta mi relación con el estudio de la palabra de Dios y la oración con los demás?
Porque tiene que haber alguna relación o no. ¿Cómo afecta? Yo de que la relación vertical que uno llega a formar con Dios estudiando la lección, de alguna forma se refleja en la relación horizontal con nuestros pares. Y creo que así como... Y ahí formamos una cruz. Correctamente, sí. No sacaban el contexto. No, pero creo que nuestra Igual relación con Dios, claro, se ve netamente, directamente relacionada con nuestra relación con los demás. Sí. Y si estamos mal con los otros, creo que es como una alarma o un detector que debería empezar a sonar y como decir, bueno, estamos lejos. O sea, algo nos pasó de que nos alejamos mucho. O cuando, a mí me pasa cuando me enojo mucho o peleo mucho, digo, bueno, me falta orar. Me di cuenta que me falta orar. Así que, o a personas que comparto mucho y no sé, se ponen nerviosas por ahí. Sí. Ora. Vamos a orar. Sí. Porque siento que por ahí es eso, estás desconectando con la parte de oración, la parte de escuchar a Dios. Y es re importante, porque si no empezás a volverte loco. O no sé si les ha pasado que leyendo específicamente a veces el Antiguo Testamento, algunos de los evangelios, te encontrás identificado con algún personaje en alguna situación. Es decir, estoy diciendo esto en mi vida en este momento, me estoy comportando de esta manera y me está hablando la Biblia a través de esta historia. Porque a veces nosotros decimos, bueno, tiene que ser salmos o proverbios, que tenés consejos, tenés de todo en la Biblia, pero a veces a mí por lo menos me llama mucho las historias porque siento que el ser humano repite mucho. Entonces las problemáticas que hubieron en esos tiempos no cambian mucho de nuestras problemáticas hoy en día y a veces repetimos cosas que ya están escritas, que ya pasaron, y seguimos haciendo lo mismo. Entonces cuando leo la Biblia es como que también un espejo hacia cómo estoy. Y creo que a eso también se refiere la lección cuando decimos de que la Biblia es algo vivo. Creo que eso también depende de nosotros. Creo que nosotros, si le damos la autoridad a la Biblia, que uno por fe cree, ¿no?, de que es la palabra de Dios, y le das cabida en tu vida para que las historias que lees, como vos decís, o sea, de alguna forma, no sé cómo, pero uno las termina viviendo. A mí me ha pasado en el último tiempo, de que he vivido historias, por ejemplo, yo generalmente hace un tiempo leía solamente el Nuevo Testamento porque para mí era más fácil de traducir y todo eso. Yo me aboqué como en conocer a Jesús a través de los evangelios. Bien. Y siempre mi lectura favorita de la Biblia, yo abría la Biblia y ¿a dónde me iba? A los evangelios. Porque eso es lo otro. A veces no sabemos leer la Biblia o nos abrumamos y pasa mucho, no sé, a mi abuelo siempre me decía, pero ¿para qué voy a leer si no entiendo nada? Claro, sí, eso iba a preguntar. ¿Cómo le decimos a alguien que quiere conocer la Biblia? ¿Por dónde empezar? La fe de Jesús. El estudio de... Muy bien. Pero por ejemplo, de los libros que conocemos de la Biblia, ¿sí? Yo, por ejemplo, a mí me gusta, no sé, Proverbios, Salmos, ¿sí? Igual a mí siempre recomendaría a alguien que está comenzando los evangelios, claro, exactamente, las diferentes perspectiva de Jesús, su vida, sí, Jesús justamente es la revelación del Padre. Exactamente, es el autor. Conocer a Jesús, al Padre, a Dios, la forma más fácil que tenemos es la forma humana de Dios, que eso fue Jesús. Entonces, estudiando la vida de Jesús, podemos lograr conocer cómo es Dios Padre también. Dicho eso, me encanta Génesis. Sí, es uno de mis libros favoritos. Génesis. Tranqui el libro. Hay mucha gente que les interesó a primeras Apocalipsis, Daniel o libros proféticos. Bueno, hay muchas opciones en la Biblia y qué lindo que todo se puede integrar y es para todos. Es para todos la palabra de Dios. Un versículo importante de este tema está en 2 Timoteo 3, vamos a leer del 15 al 17, que dice así, lo leo si quieren. Desde tu niñez conoce las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios
esté enteramente capacitado para toda buena obra. O sea, es completa, porque nos hace un ser integral, ¿sí? Siento que la Biblia de alguna forma es como un manual para ser buena persona. A veces Ajá, uno dice, sí. No, pero aparte es completa por el hecho de que tiene un versículo para todo. Ujú. O tiene algo que te puede enseñar para todo. Ahora, hay cosas que son difíciles de aceptar, Sí, porque acá obvio. también dice que reprende o corrige, sí, y uno a veces está ahí como diciendo, no sé, no me gusta esto. ¿Qué haces, por ejemplo, ahí cuando hay algo que no te gusta, que sentís como que... Yo lo que hago No lo primero quiero leer, es sí. primero orar mucho, decir, bueno, Señor, esto está acá en la Biblia, tiene que ser verdad. Ahora, dame la sabiduría, el conocimiento y la voluntad necesaria para comprender y aceptar esta verdad. ¿Sí? Esa sería como personalmente mi ayuda. ¿Sí? No, a mí me pasa mucho por ahí, más que nada cuando recién empecé a leerla, que por ahí me encontraba con versículos o con cosas que decía la Biblia que eran muy controversiales para mí. Ujú. Porque eran cosas en las que yo estaba muy de acuerdo. Y yo decía, ¿qué onda la Biblia? ¿Qué onda Dios? Por eso también... Pero hay que saberlo ver, o sea, hay que saberlo ver, porque más que nada porque uno le pone el tinte del mundo Ujú. a la Biblia siempre, Ujú. cuando no, uno tiene que entender por qué se dijeron esas cosas, por qué se estudia así, por qué lo dicen así. O sea, saber estudiar la Biblia. Sí, sí. porque si no es un todo versículo azar, suelto todo- y ya está, claro. y no. ¿Qué cosas, por ejemplo, les recomiendan a quienes nos están mirando de cómo estudiar la Biblia? Porque eso también es bastante personal, pero hay criterios Sí. generales, ¿sí? Yo ahí cito también antes, perdón, Sí. la lección pasada. Creo que no se puede leer la Biblia en una postura de orgullo, de Ajá. arrogancia, así Ujú. como yo tengo la razón, o tratar de, con Ujú. las ideas propias, buscar la justificación Sí. en la Biblia. O a ver en qué se equivoca. Muy bien, Correcto. eso es más, es en un escenario más emocional, más personal. Sí. Sí. Y por ejemplo, algo más técnico, ¿qué puede ser? O sea, yo diría para comenzar siempre Ajá. orar antes de Sí, abrir sí, la sí. palabra de Dios. Sí, sí, A sí. mí me sirve y me gusta Lo mucho siempre espiritual. ver el contexto. Sí. Ajá. No jugar al tatetí, siento Claro. yo con... Si estás Ver en qué leyendo un momento histórico, por capítulo, ejemplo. Claro, leer el capítulo anterior, leer el capítulo después para saber en Claro. qué, y después, como decías, ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? dijo? ¿A quién Hay otros iba recursos ¿Por como qué el- pasó que lo dijeron? la etimología, de dónde viene la raíz de esa palabra. Claro, o sea, por lo que te ejemplo. llaman los comentarios bíblicos, está el Comentarios comentario bíblicos, adventista sí. y otros también. Ujú. Todo siempre con un criterio de ir Ujú. seleccionando, o sea, la Biblia Nosotros siempre como adventistas primero, tenemos sí. también el espíritu de profecía. También, sí. Más que nada porque siento que igual si vos te sentás solo, sin saber nada, te abrís una Biblia y te la pones a leer, no vas a entender nada. Sí, no, o sea, yo creo que igual la Hay cosas Biblia está hecha que como sí. para ser simple y profunda al mismo tiempo. O sea, Exacto. Dios es simple y profundo al mismo Ujú. tiempo. Entonces, lo puede entender desde un niño hasta un super mega doctor Sí, magíster en pero siento que teología. ponele, hay muchas palabras que se usan de una Ujú. forma Bueno, que por nosotros eso- las tenemos, ponele, temer a Dios. Claro, Por sí, sí, ejemplo. pero Recuerda que era algo Claro, que te... yo decía, ¿cómo le voy a temer a Dios? Yo no quiero Claro. seguir a un Dios que le tengo que temer. Ujú. Y bueno, no, hay que ver qué significa, o por por qué ejemplo lo dijeron tenemos así. varias versiones que sirven para determinado estudio. Lo que se sirvió en ese momento, y es algo que podemos decirlo así como, es preguntar también. Si Y es sí, que algo que me sí. causa una duda, pregunto a Sí. alguien que... Tener personas cercanas de confianza a las que preguntarles. Sí. Ujú. Y no Pero- tener miedo de preguntar, porque Claro. de la pregunta se aprende. Pero Eso. sí, el estudio tiene que ser algo racional. ¿sí? Sí, Dios no, sí. no pide que nosotros divaguemos o imaginemos cosas que no están en la palabra de Dios. ¿sí? Como decía también, ujú. igual es útil, o sea, lo pueden entender, hay ciertas cosas que los niños también, algo que decía incluso el texto que leímos en 2 Timoteo 3:15, que es la niñez de las Sagradas Escrituras, los judíos tenían esta costumbre de enseñar a los hijos en la casa hasta los 5 años, lo vimos en la iglesia justo esta semana, en el culto joven, que hablaba sobre cómo ellos de los 1 a los 5 años estaban en la casa y después iban a una escuela donde estudiaban los primeros libros, la Torá, se lo sabían de memoria, y es algo que por ahí lo fuimos perdiendo, porque ahora vos le decís a alguien aprenderte un libro de la Biblia de memoria y
No creo que conozcamos a alguien que se lo sepa. Pero, ¿por qué no estos versículos que tenemos de la lección para memorizar realmente no los memorizamos? Lo tenemos ahí como un versículo más. ¿Y cuán útil nos sería en el día a día aprendernos más versículos? A veces es algo... También es una llamada de atención, ¿no? Para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué perdimos esas costumbres que eran buenas? O sea, el Club de Conquistadores te pide un montón de versículos memorizados, así que... Vos ya estás aprendiendo. Yo ya estoy aprendiendo. Sacando las tarjetas. Estoy ahí. Para el siguiente, entonces vos vas a Sí, me tengo que aprender Juan. ¿Piensan que en la palabra de Dios está la verdad? Sí, Sí. Es la verdad. es la verdad. Es la verdad. Define a sí mismo como la verdad. ¿Por qué? Dios es la verdad. Hay versículos que lo dicen. El mismo Jesús lo dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. Su En la palabra es la lección me gustó un detalle que habla acá. Dice, algunas personas argumentan que la verdad no existe. Todo es relativo. Y ahí eso tampoco sería verdad. Ahora, Dale, exactamente, porque dice, esta afirmación es contradictoria. Claro. Dice, pues el hecho mismo de afirmar que la verdad no existe tampoco es significa verdad. proclamar una presunta verdad, ¿sí? Ahora, además es contraria a sí misma, pues si la verdad no existe, entonces ese argumento tampoco es verdad, ¿sí? Entonces, yo opto por el consejo que Dios me da, o sea, Jesús dijo, ya saben cuál es el camino, ya saben quién es la verdad. La palabra de Dios muestra a Cristo, es el centro, en todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de alguna manera u otra, Cristo está presente. Por eso nosotros podemos profundizar en cosas arqueológicas, podemos profundizar en profecía, podemos profundizar en significado de las palabras, en lo que sea. Pero si estoy solamente viendo cosas superficiales y no me encuentro con Jesús, de nada me sirve, ¿sí? Puedo seguir siendo la misma persona mala de siempre, no hay cambios, no hay frutos, ¿sí? Entonces, no caigamos en esa negligencia espiritual de decir, no, yo me sé toda la palabra de Dios, conozco mucho, tengo todo el entendimiento y sin embargo estoy lejos de Cristo, ¿sí? Entonces hay muchos termómetros que me dicen, bueno, ¿cómo me llevo con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, con los miembros de la iglesia, si asisto a alguna iglesia, con las autoridades? O sea, el cristianismo es una vida integral. No es que yo digo, bueno, soy cristiano los sábados, soy adventista el sábado y después me olvido, empiezo mis palabras, cómo las mido, mi forma, mis tonos, o sea, todo. Todos nosotros somos, deberíamos ser, ¿no? Como Jesús, imitadores de Él, hacedores de su palabra. Y hay un versículo que dice que va a llegar un momento en que parecía que nosotros estábamos bien con Dios y sin embargo Jesús no nos conoce. Sí. Sí, Ojalá no pertenezcamos a ese grupo, pero por eso tenemos que ser constantes en nuestra relación con Cristo. Me hizo pensar que las veces en que más tiempo dediqué a estudiar la Biblia, poner mis cultos, porque tenía más tiempo, la mañana esto, mi día era más positivo, porque mi actitud era más positiva, no porque, no quiere decir que las ya hay cosas... un respaldo. Claro, que todo va a pasar bien, pero mi actitud ya era más positiva, Ya era le tenés más más en la paciente, sí, Exacto. porque había tenido un encuentro personal con alguien temprano esa mañana. Escuchen esta pregunta. ¿Qué cambiaría en tu hogar si recurrieras a la Biblia cuando debes tomar una decisión importante, enfrentar un problema conyugal o algún desafío? Todo. Justamente eso, yo creo que uno sería Todo. más paciente. Sí. O sea, Otra. como que los frutos se notarían más. Escuchen esta. ¿Qué cambiaría en tu lugar de trabajo o en tu iglesia si la Biblia se convirtiera realmente en la lente a través de la cual las personas vieran el mundo y decidieran vivir? ¿Cómo cambia, no, la realidad de lo que está afuera de la palabra de Dios y lo que la palabra misma dice? A veces siento que si estudiáramos más la Biblia profundamente, personalmente y colectivamente, no nos enfocaríamos tanto en pequeñeces, sino en lo más importante. Creo que un síntoma de estudiar poco la Biblia personalmente es que nos desviamos del foco y nos enfocamos más en cosas que no son importantes, a veces en cosas superficiales,
le damos lugar, viste, que el enemigo entre por otros detalles y no en lo importante. Aparte, el enemigo entre los que deberíamos ser compañeros. Eso es triste por ahí. Hablamos mucho del otro o hablamos mucho de gente que en realidad tendríamos que pensar que van a ir al cielo con nosotros y que vamos a vivir todos juntos en la eternidad y que hermanos. tenemos que ayudarlos a que todos vayamos juntos, no ver quién es el más pecador de quién. ¿Quieren buscar un versículo? Salmo 119, 50. Cerrando con esa idea, creo que reflejaríamos más el amor del Padre, porque siento que como me gusta mucho eso de que uno es un espejo de lo que reciba de Dios. Entonces, y siento que también uno viviría en constante respaldo del Espíritu Santo. Y bueno, sabemos cuáles son los frutos del Espíritu Santo, entonces uno tendría alguna forma... Él guía a toda verdad. Correcto. Y produce frutos, digamos. Correcto. Sí. Buenos frutos. Muy bueno. Salmo 119, 50. Ah, 50. 50, sí. 150. A todo esto, Salmo 119 es más largo de la Biblia. 150 versículos. El 50. No, me fui el Salmo 50 ahora. Yo lo tengo, si querés. Dale. Bueno. Dice Salmo 119:50. Ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado. Bien, ahí este salmo está hablando de justamente la palabra de Dios. En los momentos de dificultad, cuando uno siente que todo está para atrás, ve todo oscuro, la vida se desmorona, mi recomendación es buscar refugio, consuelo en la palabra de Dios. Porque está ahí. Ahí lo dice el salmo. Es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado. ¿Sí? Cuando a veces parece que todos me abandonan o no encuentro respuestas afuera, en libros, en pensadores, en lo que sea, la respuesta está en algunas páginas, nada más. Y ahí es donde yo puedo encontrar consuelo, esperanza y un montón de otras cosas, por nombrar algunas. Y acá hay otro... ¿Quieren decir algo? Perdón. No, iba a comentar lo que dice el comentario bíblico acerca de ese versículo, es muy lindo también. Dice: la palabra de Dios es motivo de consuelo en todo momento de prueba. En ella hallarán recursos inagotables los que necesitan consolación. Y aunque el consuelo divino no quite la aflicción, el alma se remontará por encima de su angustia. Claro. O sea, es lindo eso de que aunque en ese momento no quite esa prueba o esa aflicción que estamos pasando, como que nos lleva a estar por encima de eso. Sí, es como otro nivel. Es decir, bueno, la acá capa está, superior, claro. Eso se logra teniendo esa conexión diaria con Dios. Si no, todo nos abruma, todo nos pesa, todo es oscuro, ¿sí? Siento que es lo único seguro que tal vez uno tiene en un mundo donde todo se mueve y todo es relativo. Claro, porque uno ya se rige por parámetros y decir, no, esta es la verdad, ¿sí? No decir, che, bueno, será, estamos en una nebulosa, a ver qué pasa. No, acá son cosas mucho más seguras, ¿sí? Un par de preguntas más y creo que ya podemos ir concluyendo. ¿Qué problemas de tu vida son abordados en la Biblia? Si quieren mencionar alguno. Es buena pregunta. Es buena pregunta. A veces... La incertidumbre, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Si la Biblia me dice que Dios está al control de la historia, mi incertidumbre creo que no se justifica, ¿sí? Pero sí, tenemos igual tenemos la ansiedad, todo eso, esos temas. todo, o sea, si empezamos a nombrar, qué lindo es descubrir cada, exactamente, qué lindo es descubrir porque es justamente eso, el escudriñar la Biblia. Uno de los métodos para entenderla es que uno tiene que tener hambre para decir, che, bueno, a ver qué me quiere decir Dios acá, buscar un versículo, cotejarlo con otro, preguntar, y qué lindo es descubrir una respuesta para mi problema, o una respuesta no precisamente para un problema, sino alguna idea, algo que me estaba dando vuelta, y digo, qué lindo es descubrir la verdad, ¿sí? Y cuando más
me sumerjo en la palabra de Dios, más me sorprendo de lo infinito que es el Creador. ¿Mm? Otra pregunta, ¿por qué no debes permitir que el orgullo te impida poner por obra lo que Dios te dice en sus páginas? Yo creo que es porque ahí es donde el Espíritu de Dios no puede entrar. Mucho que ver con la lección pasada, aparte. Exactamente, o sea... Así que vean el anterior. Creo que uno puede lograr malas interpretaciones. Exacto, sí. El profeta Daniel, en su oración, en un momento cuando fue respondida, el ángel le dijo, porque dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. Ahí vino la respuesta. Entonces, para tener en cuenta que mi actitud es la que abre o cierra la puerta de mi corazón a Jesús, ¿sí? Y hay una parte acá en la lección también, la tengo bastante subrayada, que dice: la palabra de Dios obra en nosotros cuando creemos. También es otro requisito, ¿sí? El creer. Leo acá: mucho depende de tu fe y de tus expectativas. La buena noticia es que aunque tu fe sea muy pequeña, Dios puede hacerla crecer. Eso Dios nos promete. Uno de los grandes propósitos de la Biblia es mostrarnos el estado de nuestra relación con Dios y decidirnos a ver cómo la fortalecemos, ¿sí? Parafraseando un poco el texto. Si tu corazón está abierto al Espíritu Santo y te acercas a la palabra con humildad, experimentarás una transformación, aunque no siempre la percibas inmediatamente. Pues ese cambio y ese crecimiento suelen ser graduales, como lo hablamos. Puede tardar. A veces años. Una respuesta instantánea y a veces puede tardar mucho tiempo. Años. Y termino acá con esta parte del párrafo. Dice: pero si nos aferramos a nuestra apatía y pecado y no estamos dispuestos a cambiar, la lectura de la Biblia puede servirnos de muy poco. El Espíritu Santo nos impulsa a acercarnos más a Jesucristo. Y la pregunta es, ¿queremos acercarnos? Si es así, llegaremos a ser sabios para la salvación, dice en 2 Timoteo 3:15. Y veremos cosas, y esto es lo fascinante, que nunca antes vimos. Y entonces, naturalmente va a surgir el deseo de compartir eso. Sí. ¿Sí? Y decir, mirá, yo encontré esto acá, quiero que lo veas vos también. ¿Mm? Quiero decir, si hay algo que podemos decir que es una buena forma de estudiar cualquier tema, es enseñándolo o compartiéndolo a alguien más. Sí, se fija más A el nosotros mismo conocimiento. nos pasa. Ahora en el repaso de esta lección, Sí. todos tuvimos que leerlos, ¿viste? Con bastante anticipación y eso, aquello, y nos ayuda a nosotros, en primer lugar. Así que a veces esperamos ponerle para dar un estudio bíblico o para hacer un repaso de la lección o para compartir la palabra de Dios, ser super profesores, sabernos griego, hebreo. Nos da miedo a veces todo, de sí. decir, bueno, a ver qué, o si tengo que dar un tema o explicarle a alguien. No, porque también va de la mano de mi experiencia. Sí. Y creo que está bueno ponerle, si alguien te pregunta, viste como cuando estudiabas que preguntabas mucho y decías, no, seguí preguntando, porque eso hace que yo también, las cosas que me dé cuenta que tengo flojo, y estudie más, o sea, me hace bien a mí también. Entonces, Este mismo podcast. esto Claro. es, por eso sí, está haciendo Hay cosas que bien. uno pasa por alto, tipo las lee tantas veces o uno las escucha desde niño, las que crecimos en la iglesia, y después alguien te hace una pregunta y vos no sabes qué responder. Sí, y nadie Entonces, puede estudiar por vos. Claro. Tiene Claro. que ser personal. Porque es eso, es como que siempre, re fea la conversación, viste, pero comiste algo ya masticado. Sí, sí, sí. No lo procesaste Podés vos, optar, no es digamos, lo por mismo, algunos sí. recursos, pero no es lo mismo que encontrarte cara a cara con lo que Dios te dice en su palabra. Sí. ¿Quieren que lea el resumen? Dale. ¿Sí? Antes Y- puedo dar sí, un tip. dale, seguí, Y seguí. ahí cerrás. Creo que está bueno también tener comodines, tipo versículos o historias de la Biblia que Ujú. cuando estemos en un momento tipo complicado en nuestra vida, Sí, se nos ocurra volver a leerla. Yo he sí, tenido sacar un esa par carta ahí, tac. que han sido increíbles y la verdad es que en mis momentos de agonía, la angustia, cuando a veces literalmente uno ve todo gris o todo negro, leer esa historia a mí me ha bajado el cortisol, me ha ayudado a respirar y literalmente
cuando Pedro, por ejemplo, cuando le dijo al Señor, haz que vaya a donde estás tú, y quería caminar sobre el agua, y al ver las olas se vio hundiéndose por su poca fe. Creo que a mí me encanta la expresión que le dice, Señor, ayuda a mi poca fe. Porque creo que aunque nosotros tengamos poca fe y en ese momento nos cueste creer tal vez lo que está escrito en la Biblia, creo que Dios es capaz también de aumentar nuestra fe y ayudarnos a salir de esa prueba. Así que si ustedes que nos están escuchando Otro consejo. encuentran algún versículo, alguna historia en la Biblia, Sin hacer ti. sin hacer Importante. por ejemplo, les tiro, a mí me ayudó un montón, ni siquiera lo pueden leer, no está dentro de la Biblia, pero Segunda de Crónicas 20, hay una historia del pueblo de Israel, de dos pueblos que se enfrentan, y un pueblo, el rey ve de que viene contra él un ejército gigante, de que no tiene por dónde ganar la batalla, y Dios le dice, estén quietos, esta vez yo voy a pelear por ustedes. ¿Y qué pasó? El rey creyó en lo que Dios le dijo y empezó a agradecer antes de ver la victoria. Y Dios ganó. Y a veces es eso, a veces la respuesta de Dios frente a nuestros problemas es quedarnos quietos, es no avanzar. Hay respuestas de Dios que esperar. uno dice no, pero racionalmente uno piensa que no es así. No. Pero como la historia que mencionaste de Pedro, sí, vení, caminá en el agua. Sí. Pero no, si me voy a hundir. Pero bueno, es ahí donde surge el milagro. Y ahí es donde la Biblia empieza a cobrar vida en nuestra vida, Claro, porque uno le empieza a dar cabida a nuestras experiencias de la vida cotidiana, a nuestras decisiones, a nuestros problemas. Así que les invito a hacer ese ejercicio. Excelente. Muy bueno. Se los dejo. El resumen de la lección dice: la Biblia es vital y poderosa, y su lectura es fundamental para el desarrollo de nuestra relación con Dios. No solo nos enseña acerca del maravilloso carácter de Dios y sus interacciones con la humanidad a lo largo de la historia, sino también nos habla hoy cuando acudimos a ella con humildad. Y nuestro mayor ejemplo de humildad es Jesús. El centro de toda la palabra de Dios, de toda la Biblia, es Cristo. Sí, Señor. Así que damos por finalizado esta lección. Para cerrar. Muy bien. Sí. Oremos. Bondadoso y amante Padre, Señor, gracias por esta carta de amor que nos dejaste, gracias por esta guía que nos dejaste, gracias por este manual, gracias por estas historias, gracias por tu palabra, por tu verdad. Señor, ayúdanos a que podamos aprender a estudiarla mejor, Señor, pero también compartirla con otros, que podamos siempre recurrir a ella, que podamos ser constantes en nuestro estudio, Señor, de tu palabra, y que la podamos tener siempre presente en nuestras vidas. Te pedimos todo esto, que nos acompañes en esta semana, en tu amado Jesús. Amén.